que dice aquí, se movía. Si ven, ahí donde dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice aquí? Se movía. ¿Cómo es que se movía? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, hay otra palabra solamente en el Antiguo Testamento, y vamos al Antiguo Testamento, específicamente en la Escritura, los que tengan la Biblia, vamos a Deuteronomio 32. Esa palabra se movía, es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio 32. Pero vamos a leer antes del capítulo 11, del verso 11. Vamos a leer desde el verso 9. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jehová la heredó. Perdón, Jehová la heredad que le tocó. Jacob, perdón, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible sol alrededor. Lo trajo, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Y luego viene la misma parte, como el águila que excita su mirada. ¿Qué dice allí? Revolotea. Aquí en Deuteronomio 32, 11 es la misma palabra en Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía. En otra vez se movía algo más claro, podríamos decir revoloteaba. ¿Y qué revolotea? Así como el águila que anda sobre qué, arriba de sus polluelos, cuidándolos, ¿verdad? Llevándoles alimento, etc. Así como Jehová andaba en el Antiguo Testamento sobre su pueblo en el desierto, ¿cómo andaba? Bueno, les daba alimento, ¿verdad? Desde maná, una nube en el día, y esperemos que esa nube también nos visite el sol. Tenemos una nube hoy, un huracán, pero rapidito el huracán, para que nos refresque, de categoría .5. Y en el Antiguo Testamento vemos que de noche, ¿verdad? Cómo se revoloteaba el cuidado de Dios sobre su pueblo, que también se mandaba, bueno, una nube que alumbraba al pueblo de Dios. ¿Cómo revoloteaba Jehová sobre su pueblo? Bueno, se abría la roca, salía el agua. Esa es la manera como Jehová, digamos así, dice, así como el águila, así te cuidé en el desierto, cuidaba y preservaba la vida de su pueblo. Así fue el espíritu, el Ruach Elohim en la creación. Amén. En el principio, creó Dios los cielos de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba sobre la faz del abismo. Óigame, ¿cómo estaba la tierra desordenada y qué? En otras palabras, estaba tipo qué. ¿Qué había en el desierto? Allá en el desierto que el pueblo de Israel, donde Dios lo puso. ¿Había algo para comer? ¿Había agua? ¿Había algo? Nada. Entonces en el Antiguo Testamento se hacen estas dos expresiones similares. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios, también causaba vida. Amén. Y esta es una enseñanza para todos los que hemos venido aquí esta mañana. Bienvenida a nuestra hermanita que siempre viene a los congresos, ¿verdad?
¿verdad? Viene desde Reynosa. Y Dios le ha preservado la vida y su hija también, muy amable, que trae a nuestra hermanita. Bueno, volvemos al tema. Bienvenidas hermanitas. Entonces, la palabra, el espíritu de Ruach Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. La tercera persona de la divinidad trabajando en la creación. Amén. Juntamente con Cristo, juntamente con el Padre. Entonces, cuando nosotros leemos ahí lo que dice Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos a quién, al hombre. También el Espíritu Santo estuvo en nuestra creación. Amén, hermano. También el Espíritu Santo, el Ruach Elohim, estuvo en nuestra creación. El Padre lo estuvo, Cristo lo estuvo, y el Ruach Elohim, el Dios Espíritu, también estuvo en nuestra creación. Avanzamos, hermanos. Queda claro ahí entonces, esa misma palabra revolotea, es la misma palabra y única palabra que podríamos encontrar más parecida a la palabra de Génesis 1:2, donde dice, se movía sobre las aguas, ¿verdad? Bien, en la siguiente ocasión que encontramos la palabra Ruach, ¿verdad? Que se refiere al Espíritu Dios, es en el diluvio. Génesis capítulo 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá, ¿qué dice allí? Y otra vez aquí la palabra mi Ruach. Así como, no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús se bautizó. Vino una voz del cielo que decía, ¿este es qué? Mi hijo ¿qué? Amado. Y ayer quedó claro que cuando el hijo vino, dijo en esta tierra, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces cuando él lo declaró mi hijo, no quiere decir que era la misma persona. Así cuando dice aquí mi espíritu, no quiere decir que es la misma ¿qué? Persona. Sino que cuando dice mi, ¿verdad? Está implicando que trabajan en conjunto para la salvación del hombre. En ese momento estaba trabajando en conjunto para la salvación de la raza antediluviana. Hermanos, el mundo era joven. Tenía solamente 2000 años antes de su destrucción en el diluvio. Hay una escuela sabática de los veneros titulada así: cuando el mundo era ¿qué? Cuando el mundo era joven. El mundo era joven, pero ya era en su mentalidad de continua ¿qué? Hermano. Y dijo Jehová, no contenderá vivo a mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente les pasarán sus días 120 años. 120 años. Bien, Patriarcas y Profetas, página 71, dice allí: el mundo estaba en su infancia. Lo dice más clarito todavía el Espíritu de Profecía. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que creaba. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad. ¿Qué significa contender? Estarle diciendo, arrepiéntete. Imagínense que el Espíritu Santo para siempre estuviera diciendo eso. Para siempre convenciendo, pero que la gente no se convenciera. No contenderá mi espíritu para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros,
con sus pecados, los borraría de su creación. Pero antes de borrarlos, el Espíritu Santo trabajó 120 años. Y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría a las bestias del campo la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría a la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Es lo que causaba el Espíritu Santo, es lo que causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo causa arrepentimiento en la persona, si la persona así lo desea. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió el diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Y aquí, cuando ellos rechazan el solemne mensaje, ¿a quién están rechazando? ¿A la obra de quién? Del Espíritu Santo. Cuando se rechaza. De hecho, va a haber un tema por uno de nuestros hermanos que se titula El pecado imperdonable. Pecado por el Espíritu Santo. Y él nos va, este hermano, con ayuda del Espíritu Santo, nos va a ampliar más esto, así que seguimos. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los que ridiculizaban que terminaron por participar del mismo que. Entonces, cuando se rechaza el Espíritu Santo, se acepta otro tipo de qué? Otro tipo de espíritu. ¿Sí? Resistieron a las invitaciones de la misericordia. Ahí está la palabra rechazar, pero antes de rechazar, ¿qué dice? Se resiste. Sí, es el proceso, uno de los procesos. Y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz. Pero resistieron, ¿qué dice aquí? Al Espíritu, ¿qué dice aquí? Que convence del pecado. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué dice? Y cuando el Espíritu Santo venga, o el Consolador venga, ¿convencerá qué? Al mundo de cuántas cosas. De tres cosas, y empieza con la primera: de pecado, de justicia, y ¿qué más? Y de juicio. Otro hermano también nos va a hablar de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, así que no vamos a tocar mucho esos tres puntos. Pero ¿será que solo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento para adelante el Espíritu Santo convencía de pecado, de justicia y de juicio? No, también en el Antiguo Testamento convenció a la generación antediluviana, cuando el mundo estaba en su infancia, la convenció de pecado, pero ellos resistieron y rechazaron. El Espíritu Profecía le llama nuevo el predicador de justicia. ¿Lo han leído también? Creo que la Escritura también lo habla. Predicador de justicia. Así que, en resumen, el mundo antediluviano, ¿a quién rechazó? A la tercera, a la obra de la tercera persona de la divinidad, al Dios Espíritu Santo, si podemos decirle así, porque también es Dios. En ocasiones nosotros nada más teníamos el Padre, el Hijo, como si fuera Dios, y una vez un hermano me preguntaba: hermano, entonces yo puedo adorar al Espíritu Santo. Y ayer uno de nuestros hermanos le dio una cita, ¿verdad? El Padre es toda la plenitud de la divinidad, el Hijo es toda la plenitud de la divinidad, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Es toda la plenitud de la divinidad. Si el Espíritu Santo es Dios, vamos a adorarle. Amén. Recuerden que estamos hablando en el contexto del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel dice: temer a Dios y ¿qué? Y darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero en el primer verso que hoy estudiamos es que también en la creación estuvo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se adora. Ayer vimos una cita que sacó nuestro hermano Juan Pablo Arellano, donde dice que cuando se llegó al cielo, ¿verdad?, los santos adoraron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Entonces tenemos que tener una visión más amplia de que el Espíritu Santo es una persona divina que también merece adoración. Oiga, el que convence, el que entra en el corazón, el que nos lleva a Jesús, merece adoración. Pero esta generación resistió y rechazó. Avancemos. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. ¿Al ejemplo de quién? De José. Estamos tratando el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. ¿Sí? Específicamente en el Pentateuco. Vamos a Génesis capítulo 41. ¿Sí? Génesis capítulo 41. Ya José acababa de declarar a Faraón lo que iba a venir sobre Egipto, ¿verdad? Sobre Egipto. Y en el verso 35-36, allí está José dándole un consejo, que es lo que tiene que hacer el Faraón. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre, sin las vacas que, las vacas flacas que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y ahí quiero que revisen sus versiones, a ver cómo están sus Biblias en el verso 31. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Qué dice ahí? En quien esté el Espíritu de Dios. La versión King James, o algunas versiones en inglés, dice: en quien dwell es habite, en quien habite o en quien viva el Espíritu de Dios. Y aquí encontramos la misma frase de Génesis 1:2. ¿Cuál es la frase de Génesis 1:2? Ruach Elohim. ¿Siente bien el ventilador, hermanos? ¿Sí? ¿Siente bien? No. ¿O hay mucho aire para la hermanita? Sí, es muy Sí, porque como ya los hermanitos de la tercera edad, mucho aire les afecta. Habría que... después de la comida. Exactamente. Gracias, hermano Tomás. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Gracias a Dios. Bueno, entonces Faraón pregunta, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y miren, nada más, Faraón identifica y dice: en quien habite. Hay una frase, hay alguna versión de la Biblia que dice: habite el Espíritu de Dios. ¿Si hay alguna Biblia que diga eso? Sí, él dijo que se buscara a alguien, ¿verdad? Dice: hallaremos otro hombre como este. Y ahí está la frase otra vez: Ruach Elohim, en quien esté el Espíritu de Dios. Ahora, Faraón identifica que José no está solo. Faraón identifica que el Espíritu de Dios habita ¿en quién? En José. Porque tanta sabiduría, tanto entendimiento, tanto temor de Dios, no es casualidad en ese momento. Vamos a leer el Espíritu Profecía, edición del 54, página 221, dice: en todo el reino José había sido el único hombre dotado ¿de qué? De sabiduría. Más adelante vamos a ver en Isaías que dice lo siguiente:
hablando de Jesús, ¿verdad? Hablando de una profecía de Jesús. Del Mesías dice, y habitará en él o descansará en él espíritu de qué? De sabiduría. Amén. Y vamos a entender cómo los pioneros comprendieron esto. Así de que José tuvo espíritu de qué? De sabiduría. Pero ¿era de él o era una virtud del Espíritu Santo? Una virtud del Espíritu Santo es la sabiduría. Amén. Claro que sí. En todo el reino José había sido el único hombre dotado de sabiduría. En todo el reino. En todo el imperio conocido en aquel tiempo llamado Egipto, el Espíritu Santo vino y descendió sobre un esclavo. Amén, hermanos. Para indicar el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente. ¿Qué sabiduría? Y el rey Faraón se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. Era evidente, ¿qué dice aquí? Que el poder divino estaba con él. Pero este es un poder divino que da sabiduría. Amén. No es la misma fuerza activa que dicen los testigos de Jehová. O no es, como dicen los falsos antitrinitarios, un soplo. A ver, hermanos, soplen, y si en ese soplo va sabiduría. A ver, en ese viento que ustedes están recibiendo de ahí, en ese viento puede ir sabiduría. Es que es lo que están diciendo los falsos antitrinitarios, que es el viento que sale de Dios, es un viento que sale de Dios. Y entonces, ¿aquí se puede encontrar sabiduría en esto? No. Es solamente en la tercera persona de la Trinidad que dotó a José ¿de qué? De la capacidad de hacer planes, de la capacidad de mantener a un pueblo, ¿verdad? Mientras había hambre, de mantenerlo con alimentos. Era evidente que el poder divino estaba con él y que ninguno de los estadistas del rey se hallaban tan bien capacitados como José para dirigir los asuntos de la nación frente a esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo, escuchen bien, hermanos, el hecho de que era ¿qué? Hebreo, ¿y qué más? Esclavo, ¿era de qué? De poca importancia cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su sano juicio. Recuerden, ya después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pedro dice, es que también sobre los gentiles está descendiendo el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento sobre los gentiles, en el Antiguo Testamento ¿sobre quién? Sobre los esclavos. Era esclavo. ¿Quién lo vendió como esclavo? ¿A quién lo vendieron? ¿A una caravana de qué? ¿Una caravana de qué? De ismaelitas, ¿verdad? ¿Y quién fue Ismael? Lo vendieron con su misma ¿qué? Podríamos decir con su medio hermano, o sangre de medios hermanos. Y esos, ¿qué cosa? Sus hermanos lo vendieron a sus medios hermanos, y sus medios hermanos lo echaron al pozo. Pero para la obra del Espíritu Santo no hay tal cosa, ¿me explico? No importa que fuera odiado de sus hermanos y odiado de sus medios hermanos, el Espíritu Santo lo dotó de sabiduría. Amén. Jesús, odiado de su pueblo, sí, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. ¿Echado a la cárcel? Sí. ¿Crucificado? Sí. Pero el Padre lo bautizó con el Espíritu Santo. De hecho, José es un prototipo también de Jesús. Amén. Amén.
El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia. Escuchen bien, hermano. Escuchen bien, joven. En aquel tiempo la nación más importante era Egipto. La nación más humillada que fue a pedir, bueno, más adelante, ¿verdad? Fue a pedir comida. En ese tiempo era un esclavo, era un hebreo. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se tomaba en cuenta los manifiestos de Dios y su santo Cristo. Santo Cristo. Hemos hallado otro hombre como este, en quien haya espíritu, y aquí la palabra repito, ruach, ¿qué? Exactamente, espíritu de Dios. Dijo el rey aquí a sus consejeros. Hermano, el rey Faraón en ese momento identificó que ese esclavo no estaba actuando solo, que ese esclavo había sido que procedía del poder, ¿qué? Poder divino. Bueno, vamos adelante, y lo que tenemos también en el Pentateuco, el tema de los 70 ancianos. Vamos a la escritura, vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11, verso 16. Por el tiempo avanza, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero vamos a hacer un resumen hasta aquí. Al principio, en Génesis 1:2, el Espíritu Santo está revoloteando sobre las aguas en la creación. En Génesis capítulo 6, el Espíritu Santo está convenciendo a una generación que está pronto a ser destruida. En Génesis capítulo 41 tenemos al Espíritu Santo llenando de sabiduría y entendimiento a un esclavo hebreo. Amén. Pero ahora en Números capítulo 11 dice: hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Sigamos leyendo el verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron, hermanos? Profetizaron y no cesaron. Cayó sobre ellos el espíritu de qué? De profecía. 70 varones profetizando alrededor de ¿dónde? Del santuario. Y esta es una gran verdad para nosotros. El santuario, cuando Dios reveló el santuario a los primeros adventistas, también los visitores pedían profecía. Amén. De hecho, la sierva del Señor dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ella y entendieron mejor el santuario. Verso 25. Entonces Jehová descendió, profetizaron, ya lo leímos y no cesaron. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad, el otro Medad, sobre los cuales también reposó ¿qué? El Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. El Espíritu de profecía nos dice la razón por la cual ellos no llegaron allí alrededor del tabernáculo. Ellos dijeron: este es un gran trabajo, nosotros no estamos capacitados para dirigir al pueblo. Pero aunque ellos no asistieron alrededor del tabernáculo, el Espíritu Santo los visitó. Amén, hermanos. El Espíritu Santo estaba activo
estaba activo. No quiero decir que era una fuerza activa, sino que estaba trabajando. ¿Sí? Bueno, y bueno, sabemos la historia. Corrió un joven, dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento, no están alrededor del santuario. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselo. Ellos no están alrededor del santuario, pero están siendo usados por el Espíritu Santo, impídeselos. Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese que profeta, y que Jehová pusiese su espíritu ¿sobre quién? Sobre él. Entonces, en el Antiguo Testamento se ponía el espíritu sobre ciertas personas por ciertas situaciones, ¿verdad? Avancemos. Patriarcas y Profetas nos dice: luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora, qué bonita comparación hace el don profeta. Como los discípulos en el día de Pentecostés. Esa era una ¿qué? Una figura de lo que iba a ser los discípulos alrededor ya no de un santuario terrenal, sino alrededor de un santuario ¿qué? Celestial, por la fe. Como los discípulos en el día del Pentecostés fueron investidos de potencia de lo alto, plugo al Señor prepararlos así para su obra. Amén. Y honrarlos en presencia del pueblo, para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Entonces hacemos un resumen. En Génesis 1:2 tenemos el Ruach Elohim, el Espíritu Dios en la creación. En el capítulo 6 tenemos el Espíritu convenciendo a toda una generación de que cambiara. En el capítulo 41 de Génesis tenemos el Ruach Elohim, el Espíritu Dios, llenando a un hombre esclavo de sabiduría y de planes para preservar también a una nación de la hambruna. Pero ahora tenemos el número capítulo 11 al Espíritu Santo llenando a 70 varones, ¿verdad? ¿De qué? Como dice aquí, hombres escogidos para que participaran en el gobierno de Israel. Amén. Son diferentes acciones que hace el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ustedes han escuchado la frase lleno del Espíritu Santo. Hago una pregunta en esta mañana. Cuando tú le pides a Dios y le dices, lléname del Espíritu Santo, ¿qué le estás diciendo? ¿O qué le estamos diciendo? A ver, no escucho muy bien por el ruido del... ¿Hablen fuerte? Sí, pero ¿qué significa eso? Pidiendo sabiduría. Nosotros esperamos una promesa. La promesa del fuerte pregón y de la lluvia tardía, donde su pueblo va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero ¿será que ahorita no podemos clamar esa promesa? Sí. Pero ¿qué implica? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿está bien? Cuando se hizo el santuario, Dios le había dado a Moisés ciertas características que el santuario debía llevar, y eran características de arte. ¿Características de qué? De arte. Debía ser el lugar donde Dios iba a venir a visitar a su pueblo, debía ser un lugar santo para la adoración, pero un lugar no conforme Moisés se imaginara. Imagínense que Dios le dijera a Moisés, bueno, le dijo que va a hacer el santuario así. Moisés hubiera dicho, no lo voy a hacer así, Señor, porque yo no sé cómo hacerlo.
pudo haber dicho eso. Pero vamos a ver que hubo un caso semejante. Éxodo 35, verso 30 y terminaremos con 36. Vamos a la escritura. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado ¿a quién? A Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahí? Y lo ha llenado. Y otra vez la frase en hebreo. ¿Cuál es la frase en hebreo? Ruate Elohim. La tenemos 3 veces esa frase en el Antiguo Testamento. Primero en Génesis 1:2. Y el Ruach Elohim se movía sobre ¿qué? Las aguas. La tenemos ¿en dónde? Cuando José fue lleno de ¿qué? Ruach Elohim, Espíritu Dios. Y la tenemos aquí también. Éxodo 35. Y lo ha llenado ¿de quién? Del Espíritu Dios. Amén. ¿Qué significa lo ha llenado? Bueno, vamos a ver. Lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, ¿en qué más? En ciencia. ¿Y en dónde más? En toda arte. En toda arte. ¿Qué es el arte? Bueno, hermanos, hoy en día las artes están muy desvirtuadas. Muchos hermanos lo saben. Pero la arte, de verdad, son capacidades únicas que Dios da para glorificar su nombre. Amén. Hay artistas aquí, seguramente lo hay. ¿Y saben cuántas artes hay? El mundo dice que hay 7 artes, ¿no? Corríjanme, mano larga. Una de ellas es la pintura, otra es la música, otra es la escultura, la poesía. Ayúdenme. ¿Cuál? El hierro, bueno, es parte de Dios. Ahí está otra vez la frase de sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte, para proyectar, ¿qué dice ahí? Diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. A ver, hermanos, ¿de qué estaban hechos los materiales afuera y adentro del santuario? Plata, oro y ¿qué más? Y bronce. ¿Y quién lo iba a hacer? Oigan, no es por hablar más de los hebreos, pero los hebreos habían estado trabajando 400 años, nada más haciendo ¿qué? Haciendo clavos, ladrillos. ¿Quién iba a saber hacer si eran nada imposible? Y Dios dijo: yo voy a llenar de mi espíritu a 2 hombres, Bezalel, hijo de la tribu de Judá, y él iba a enseñar a otros. Y dice aquí: para proyectar diseños, trabajar en oro, plata, bronce, en la talla de piedras de engaste, obra de madera. ¿De qué estaba hecha el arca? ¿Madera de qué? Acá, cubierta con oro. Para trabajar en toda la obra ingeniosa, y ha puesto en su corazón, el que pueda enseñar. Los dones del Espíritu Santo que ya hablamos de nuestros hermanos. Amén. También estaban hasta cierta medida en el Antiguo Testamento, para que pueda enseñar, así como a Joliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de quién, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Y los ha llenado de sabiduría para que hagan toda la obra de arte, de invención, de bordado en azul,
¿Qué iba bordado en azul, hermanos? Exactamente. ¿La ropa de quiénes? De los sacerdotes. En púrpura, en carmesí, en lino fino. Aquí está hablando de la ropa de quién? De los sacerdotes. El telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Hay algo posible para el Espíritu Santo? Cuando su iglesia dice, oiga, pero ¿quién va a hacer esto? A veces nos preocupamos en que no hay nadie que sepa qué. No hay nadie que sepa hacerlo. Y así se preocupaba quizás Moisés humanamente. Bueno, Dios me dijo, ahí me dio el diseño. Era de Moisés, no te preocupes. Yo voy a llenar de mi espíritu a fulano y a sutano, y juntos van a hacer la obra. Amén. Ahora, bueno, sí, dice que los llenó del Espíritu Santo, los llenó de sabiduría, los llenó de inteligencia. Pero ¿qué significa ser llenado del Espíritu Santo? La Biblia misma nos dice en el verso 3, en el capítulo 36, verso 1 y 2. Vamos a la escritura. El verso 2 dice: así pues, Bazalel y Aholiab, está, ¿verdad? Está dos hombres, y todo hombre sabio de corazón, porque ellos iban a enseñar del santuario. ¿Cuál es uno de los principales temas que tiene el pueblo adventista? El santuario. ¿Y sabe qué dice la sierva del Señor? Todo adventista, voy a ponerlo en mi palabra, pero ahí está escrito, ¿verdad? Dice, todos necesitan tener ¿qué? Sabiduría para entender la obra de quién? Del santuario. ¿Lo han leído esa frase? ¿Han leído esa frase, hermano? Todos necesitamos tener sabiduría para entender la obra del santuario. Entonces, en otras palabras, todos necesitamos ser llenos de quién? Del Espíritu Santo, para entender la obra del santuario. Sin el Espíritu Santo, nosotros nada más vamos a ver bronce y vamos a ver otras cosas, ¿me explico? Pero con el Espíritu Santo vamos a entender lo que implica el servicio del santuario. Ahora, vamos a seguir leyendo. ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Dice, Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Y miren, aquí está la respuesta. Harán todas las cosas que ha mandado ¿qué? Jehová. ¿Para qué Dios llena a una persona con su Espíritu Santo? Para hacer todas las cosas que Jehová ha mandado. Señor, yo no sé cómo me voy a hacer con el santuario. Mira, yo voy a llenar a dos hombres para hacer las cosas que yo he mandado. Lo voy a llenar con el Ruach Elohim, con el Espíritu Santo, no para que hagan lo que ustedes quieran hacer, sino para que hagan lo que yo he mandado. Cuando decimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, entonces Dios dice, ¿quieres hacer lo que yo te he mandado? Gracias, hermano. ¿Cuántos queremos hacer lo que Dios nos ha mandado? Ahora pregunto, ¿qué nos ha mandado Dios? Predicar el mensaje de los tres ángeles. Oh Señor, pero cuando hablo de la mesa y de la imagen, me cierran las puertas de la era, me cierran acá, me cierran allá. ¿Pero quieres ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Es para predicar lo que Dios nos ha mandado, no lo que fulano de tal o sultano de tal quiere que prediquemos. Un hermano me preguntaba en esta semana, oiga hermano, en esta semana o la otra semana, la hermana Guay habla de restaurantes en la ciudad. Sí, le digo, habla de restaurantes en la ciudad, pero pequeños restaurantes. Y Dios va a llenar a las hermanas y los hermanos
de su Espíritu Santo, con sabiduría de alimentos. No solamente soya, porque hay mucha soya transgénica. Claro. Pero Dios va a llenar a las hermanitas y a los hermanitos con conocimiento. Amén. Es que, y podemos decir muchos pero, es que son esclavos, que estaban en la cárcel, es que no tengo sabiduría, es que ¿quién me va a enseñar? Jóvenes, se necesitan misioneros en todo el mundo. Y hablo a los jóvenes porque los que ya pasamos del 5.º piso estamos por ahí, ya nos cansamos. Pero la Escritura habla de los jóvenes como aquellos que tienen fuerzas. Señores, que yo quiero mi casa, quiero una carrera, quiero un diploma colgado en mi casa. Puedes tener tu diploma colgado en tu casa, pero yo te mandé a predicar a todo el mundo. Amén. Pero Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que me dé sabiduría, para que pase el examen y tenga mi título. Pero yo te puedo llenar de mi Espíritu Santo, dice Dios. Si tú quieres ir a todo el mundo y predicar este mensaje, lo voy a hacer. Me explico para qué significa, o qué significa la frase. Cuando le pedimos a Dios, lléname de tu Espíritu Santo. No es para hacer nuestros planes, es para hacer lo que Él ha mandado a hacer centro de avanzada. Y los hermanos que están aquí, que tienen centro de avanzada, saben que no les ha dado sabiduría a ustedes, ¿sí o no? Los hermanos que tienen un ministerio saben que Dios les ha dado sabiduría. Pero si nos mantenemos en el camino de hacer lo que Dios ha mandado, seremos todos los días no solamente bautizados del Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que estos dos caballeros, Bezalel y Aholiab, ya sabían? No sabían nada, no sabían cómo manejar el bronce, no sabían. Pero ¿cuándo? Me quedan 15 minutos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que Dios mandó. Vamos a poner bronce aquí, vamos a poner oro allá, vamos a poner plata acá. Vamos a trabajar con nuestras capacidades para el servicio de Dios. Hermanos médicos misioneros, Dios nos ha llamado para trabajar para el servicio de Dios. Hermanos predicadores, para el servicio de Dios. Óigame, pero ya vi que en Cancún hay muchos turistas, mejor me quedo aquí, un masaje aquí, puedo sacar unos de 2,000 pesos. Y estoy hablando de hace tiempo que vine aquí a Cancún. Hace tiempo, tengo mucho tiempo viajando aquí a Cancún, ¿verdad? Y solamente vamos a la playa cuando hay bautizos. No estoy diciendo que usted viene planeando de ir a la playa, porque hay que físico, mental y espiritual. No está mal ir a la playa. Siempre y cuando sea para recreación, no para diversión. Entonces, un hermano de aquí de Cancún me dijo: mire, hermano, aquí vinieron unos médicos misioneros de tal instituto, no era un instituto de usted propio. Dice, y le dije a un banquero, alguien que yo conozco que tiene mucho dinero, le dije: mira, ven con ellos. Pero cuando lo vienen bajando de un carro, último modelo y todo eso, dijeron: te cobramos tanto. Así dijeron los médicos misioneros. No estoy diciendo que no se debe cobrar. Creo que el Espíritu de Dios está claro, ¿verdad? El que no tiene, se le ayuda. El que tiene, se le dice las opciones. Bueno, y esos médicos misioneros, entre comillas, se quedaron aquí, se olvidaron del mensaje y siguen dando masajes y todo el asunto.
pero para hacer negocio propio. Se han olvidado de la obra. Ahora, ¿ustedes creen que un médico misionero así puede permanecer lleno del Espíritu Santo? No, porque ya no está trabajando ¿para quién? Para Dios. Sino para sus propios intereses. Entonces puede ser que el Espíritu Santo se retire. Preguntémosle a Saúl. ¿Se retiró de Saúl? ¿Sí o no se retiró de Saúl? Sí. Por eso David dijo en el Salmo 51, y no quites de mí ¿qué? Tu Espíritu Santo. Porque lo puede quitar, poner. El que sí quiera hacer lo que Jehová ha mandado. Amén. Amén. Al final del tiempo, un hermano también va a hablar de el Espíritu Santo y la lluvia también. Pero la sierva del Señor dice que los obreros al final del tiempo van a predicar sobre el avance del espiritismo, sobre la unión iglesia-estado, sobre los avances secretos del papado, porque serán llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Hermano, Dios ha mandado a que nosotros salgamos de la ciudad al campo. Y nos llenará de su Espíritu Santo. Si eso está en nuestra mente. Hay hermanos, y no, yo salir de la ciudad, no, a mí porque dicen, bueno, sí, tengo que salir, pero tengo que hacer esto. Bueno, aunque esté el deseo en nuestros corazones de hacer la voluntad, el Espíritu Santo nos va a ir ayudando en ese proceso. Amén. Pero si no hay en nosotros de hacer las cosas que Jehová ha mandado, el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Y se puede trabajar con nosotros. Pero pues no, este hermano no quiere salir de la ciudad. Y así podríamos estar diciendo todas las cosas que Jehová ha mandado a esta iglesia, a este movimiento. Pero necesitamos un instituto, otro más, en el centro, en el norte. Y quizás nos preguntamos, ¿y quién? Pero que en esta mañana se nos quite la idea no de quién, porque Dios ya tiene la respuesta para el quién. Amén. Él puede llenar a los nuevos Mazaleles o Goliates, los puede llenar. Porque dice, yo necesito a alguien que haga mi voluntad. Pero ¿quién en esta mañana puede decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué podemos decir? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tus planes. El mundo, allá afuera, por ejemplo, le preguntaba a un hermanito, hay un hermano en el Ecuador, dice, hermano, acá yo busco un terreno. Yo necesito que de México venga una comisión que venga y me oriente para cómo levantar un centro de avanzada. Quiero ser independiente, quiero ser de sustento propio. Y la invitación es para todos. ¿Quién puede ir a Ecuador? ¿O quién puede ir? El grito está, pasa y ayúdanos. Pero Señor, no sé. Pero después de que Cristo fue glorificado, Él dijo, derramaré, lo que mencionó ayer nuestro hermano Juan 28, mi espíritu sobre toda la carne. Amén. Ya no sobre personas específicas, sino aquel que lo pida. Jesús cuando estuvo en la tierra dice, ¿qué hombre hay que si su hijo le pide qué? Un pan, le va a dar qué? Una piedra.
Si ustedes me piden el Espíritu Santo, yo se lo voy a dar. Amén. Entonces tenemos todo. Tenemos la promesa de Dios. Tenemos la misma promesa del Espíritu Santo. Nada más hace falta que nosotros digamos: Señor, quiero hacer las cosas que tú has mandado. Y el día que termine el congreso, después de escuchar todos los demás predicadores con el mensaje de la palabra de Dios, por lo menos avancemos un paso. Cada uno en nuestra vida espiritual, cada uno en su grupo, en su iglesia, que vayamos pensando: Señor, hasta aquí, esto es lo que tú me has mandado y he hecho, esto es lo que tú me has mandado, y quizá no he completado, pero aquí estoy. Perdóname, quiero seguir adelante. Amén. ¿Cuánto le queremos decir eso a Dios? Amén. Gloria a Dios. Que en esta mañana Dios nos bendiga y que las promesas que hemos visto, nos faltaron otros ejemplos más, sean para alivio de nuestra vida espiritual. No importa que seamos esclavos, no importa que seamos los hebreos modernos, no importa que el mundo nos vea como simples predicadores alarmistas, Dios nos puede llenar de su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les parece si cantamos el himno que dice: cólmame? Amén. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, ¿verdad? Y creo que el coro dice: cólmame o lléname, ¿verdad? En inglés, ¿cuál? 187. Fill me, dice en inglés ese himno: lléname. Si queremos hacer su voluntad, nos colocamos en pie, hermano. Himno número 187. Si hay un hermano que va a dirigir los cantos. Pero vamos a cantarlo pensando en las promesas que hemos leído. Y si es nuestro deseo seguir avanzando en la luz que Dios nos ha dado. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame. Ven ahora.
y le damos ahora. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que nos das en el Antiguo Testamento. Gracias porque tu Espíritu Santo usó a un hombre llamado Noé, que predicó 120 años, y a través de su voz y de su boca, el Espíritu Santo habló a una generación. Y fue un privilegio para Noé ser lleno de tu Espíritu Santo. Tristemente, esa generación no entendió, y cuando entendieron es porque ya no había otra solución de salvación. Gracias porque a un hombre llamado José, esclavo, odiado y aborrecido por sus hermanos, tú lo llenaste del Espíritu de Dios también, para hacer grandes planes para la preservación de una nación, de un imperio, y sobre todo para la preservación de la simiente de Jehová, de la cual saldría el Mesías. Gracias, Señor, porque a 70 ancianos les diste la capacidad de lo alto para dirigir al pueblo. Gracias también porque a 2 hombres les diste la capacidad para hacer todo lo que tú habías mandado que se hiciera en el santuario. Y esos ejemplos son un alivio para nosotros en esta mañana. Son una esperanza de que si queremos hacer tu voluntad, tú has prometido la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana si hemos menospreciado la obra de tu Espíritu Santo, si hemos contristado a tu Espíritu Santo por nuestra autosuficiencia, por nuestros planes terrenales de gloria propia. Nos has mandado a todo el mundo con el mensaje de los 3 ángeles en diferentes facetas, y aquí estamos para que nos uses. Queremos hacer tu voluntad, queremos continuar, Señor, en este mensaje. Y decimos como el himno: cólmame, cólmame de bendición. Que cada hermano y hermana en esta mañana podamos reflexionar qué es lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, pedirte perdón y confiar en la sangre preciosa de Cristo para seguir adelante, para hacer toda la obra que Jehová nos ha mandado que hagamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.